Y estoy muy contento porque está aquí en el estudio, aquí en la cabina, Julio Ordaz. Él es joven presidente de AstraZeneca en México. Te lo dirán mucho, Julio, pero pues es que un director general de menos de 40 no es tan No es común normal. y en un sector tan sofisticado como es el sector farmacéutico. No, primero que Bienvenido. nada, gracias por la invitación. Un placer estar aquí contigo, Rodrigo. Y bueno, también felicitarte por estos 20 años de imagen empresarial. Sí, ya se va rapidísimo el tiempo. Oye, Julio, primero, bueno, lo obvio, ¿qué comprende hoy AstraZeneca, una empresa que clave, muy central, y lo ha sido a lo largo de muchas décadas, pero obviamente en el contexto del 2020 y la pandemia, pues, digamos, era una de las empresas, es una de las empresas más emblemáticas, sin duda, en el papel que jugó en la pandemia, particularmente para un país como México? ¿Qué es hoy en este 2023? Bueno, AstraZeneca, después de este periodo de pandemia, la empresa es más allá de la vacuna. Al día de hoy somos una empresa biofarmacéutica enfocada en diferentes áreas terapéuticas, principalmente en padecimientos oncológicos, hematológicos, enfermedades respiratorias, inmunológicas y también a través de diferentes viruses. Estamos también en cardiorrenal metabólico con diferentes terapias y finalmente la última adición que tenemos es el portafolio de enfermedades raras. Estas enfermedades que posiblemente el nombre es de baja prevalencia, en el cual son terapias muy específicas. Al día de hoy en México, nuestra huella tiene más de 65 años, cumplimos esta edad en el 2024 y bueno, felices de seguir creando una huella en el país. Tenemos alrededor de 1,500 colaboradores dentro de la organización. Estamos distribuidos a lo largo del país, no solo en la Ciudad de México. Tenemos las oficinas corporativas aquí, tenemos una planta de manufactura en el Estado de México, en Lomas Verdes, y un centro de innovación y tecnología global en Guadalajara, Jalisco. ¿Qué implica un centro de innovación global? ¿Qué significa? Porque supongo que no hay muchos, ¿no? Evidentemente, y eso habla de la visión que tienen con respecto a México, pues ya en más de 6 décadas. Correcto, este centro de innovación son dos a nivel global, uno está en la India y el otro está en Guadalajara. Este centro tiene más de 6 años y el objetivo es poder crear innovación dentro específicamente para los servicios y, como yo le digo, todo el back office y todos los cables que están detrás para poder asegurar que tenemos continuidad dentro de la organización, principalmente enfocados a desarrollos financieros, desarrollos de plataformas de recursos humanos y bueno, cómo utilizamos los datos que tenemos para poder tomar mejores decisiones. Qué interesante. Y digamos, la presencia en México estos 65 años, bueno, que se cumplen el próximo año, ¿qué significa México más allá del mercado? Evidentemente somos un país de 130 millones de habitantes, evidentemente un país de 29 años de edad promedio, y eso, bueno, implica que se va y tenemos lamentablemente pues los primeros niveles de obesidad y eso implica enfermedades crónico-degenerativas y también, bueno, pues varias de las áreas de especialización que tienen ustedes, que es normal en las sociedades urbanas desarrolladas. ¿Qué implica México en términos de mercado y también México como hub, como ya lo decías en este centro de innovación? ¿Qué papel juega? En México es el segundo país dentro de Latinoamérica en términos de relevancia. Si lo ponemos en ranking a nivel global, excluyendo Estados Unidos y Europa, está dentro del top 10 en términos de mercado. Como comentas, al día de hoy en el país existen todavía enfermedades en las cuales tenemos que atacar, principalmente enfermedades cardiovasculares como la diabetes, enfermedades como la enfermedad renal crónica, una enfermedad silenciosa que al día de hoy hay mucho trabajo que hacer. Podremos equiparar la misma cantidad de pacientes con diabetes que pacientes con enfermedad renal crónica. Posiblemente esta enfermedad la conocen más por diálisis, ¿no? Es el estadio final de la mayoría de estos pacientes. También en términos de enfermedades crónicas respiratorias, fuera de COVID, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una de las primeras causas de muerte dentro del país, está dentro del top 5. Es una enfermedad ocasionada principalmente por el humo de tabaco, en el cual, bueno, el proceso de respiración y oxigenación se elimina. Esta enfermedad es en adultos principalmente, específicamente, y bueno, al día de hoy hay mucho trabajo que hacer en ese sentido. Si miro a las otras dos aristas en términos de padecimientos oncológicos, al día de hoy sigue siendo una de las grandes causas de muerte: cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer de ovario y otros tipos de tumores que posiblemente no son tan visibles como tumores gastrointestinales, tumores de vejiga. Próstata sigue siendo uno de los principales nombres.
Y finalmente en enfermedades raras, estas enfermedades que tienen una prevalencia baja, podemos decir que son 5 pacientes dentro de 10,000. Esto implica que hay que salir a buscar a los pacientes. Mucho foco en esta área en términos de crear conciencia, el cómo identificar estos padecimientos y bueno, también cómo tratarlos. La mayoría son generadas por malformaciones genéticas, entonces termina siendo buscar agujas en un pajar. En un pajar, qué interesante, y sobre todo me hacías recordar, el INEGI publica de manera regular cuál es la prevalencia de fallecimientos en México. Los datos de 2022, pues lo que muestran es justamente, acá tengo el dato, pues ya el COVID cayó al 6º lugar entre hombres y mujeres. En el caso de hombres cae hasta el 7º lugar. En el caso de mujeres, extrañamente, si veíamos los datos 2020-21, pues los hombres eran más vulnerables al COVID, y ahora lo son las mujeres, lo fueron en 2022, son el 5º lugar. Y luego, como ya lo mencionabas, primer lugar enfermedades del corazón, segundo diabetes, tumores y enfermedades del hígado, lo que mencionabas, evidentemente. Accidentes, que también es importante. Ahora, ¿qué ha implicado? Y hay 2 aspectos que me parecen bien importantes del sector farmacéutico: investigación y desarrollo, y a veces es muy fácil, digamos, que la gente diga, oiga, ¿por qué venden las medicinas tan caras si es un tema de salud básica y una dimensión humana? Pero también es cierto que hay una enorme inversión que toman las empresas farmacéuticas, que a veces puede resultar en la fase clínica 3, digamos, después de haber invertido cientos de millones de dólares, no funciona. ¿Cuál es tu visión al respecto y cómo, digamos, explicar esta dimensión que juegan las empresas como Astra? Evidentemente, ¿no? Como AstraZeneca, nuestro objetivo primordial es poder conectar todo el desarrollo que tenemos en términos de las medicinas que buscamos. El objetivo que tenemos es crear medicinas en las cuales sean las mejores en su clase o nuevas en su clase, siempre buscando esta innovación. Y no solo es llegar ahí, sino cómo aseguras que a partir del descubrimiento puede llegar esa medicina a los diferentes mercados. La responsabilidad que tengo al día de hoy es poder asegurar que eso llega a millones de pacientes mexicanos. En términos del proceso de investigación, son procesos largos, procesos de 10 años aproximadamente, en el cual podemos decir si un medicamento puede llegar a la comercialización y poder generar el impacto que se está buscando. Evidentemente, el poder generar alianzas para poder asegurar que estos medicamentos llegan a la mayoría de países y pacientes es parte clave. Aquí en México nuestro objetivo es poder conectar esas 2 cosas para poder abarcar a mayor cantidad de pacientes a través de conexiones con diferentes grupos privados, con instituciones públicas, con otras empresas que están dentro del ecosistema de salud, para poder asegurar que acompañamos a cada uno de los pacientes en los diferentes estadios que se puede encontrar. Claro, y es bien emblemático el tema del COVID, porque evidentemente Astra, ya lo decía al principio de la entrevista, jugó un papel clave, fue una de las empresas fundamentales en ello. Y ahí, ¿cómo ha sido? Porque obviamente ahorita los datos que ya mencionaba, pues evidentemente ya cayó como prevalencia, y eso pues también es importante, porque por un lado, qué bueno, ¿no? Eso es lo que buscábamos, lo que se buscaba como sociedad humana, pero por otro, para una empresa que invirtió tanto y tal, pues es también un asunto, ¿no? ¿Qué ha pasado con eso? Es decir, ¿cómo se acomoda esta nueva fase que estamos viviendo? Creo que la vacuna es un ejemplo del que no titubeamos en el poner a los pacientes primero, en el tomar decisiones arriesgadas en beneficio de la sociedad, y es un ejemplo claro. Al día de hoy tenemos una vacuna que es eficaz, que es segura. Durante la pandemia estuvo sin fines de lucro, que es una de las acciones clave que hicimos como organización. Y bueno, ya en este momento tenemos que seguir cuidándonos de COVID. Es una parte importante. ¿Se está iterando nuevas versiones, o sea, de la vacuna, en el caso de ustedes? En nuestro caso se ha demostrado que las vacunas, desde las iniciales al día de hoy, con las diferentes variantes que han existido, se mantiene una eficacia, ¿no? Evidentemente las variantes seguirán surgiendo. Es una enfermedad dinámica que conforme va pasando el tiempo hay que seguir investigando sobre las nuevas variantes que puedan existir. Al día de hoy la vacuna sigue siendo eficaz, segura, y bueno, el que pueda estar disponible para los diferentes grupos de pacientes. Claro. Julio, debo hacer un corte, pero te pediría, ya estás aquí en la cabina, así que si nos das la bondad de tu tiempo para seguir platicando, por supuesto también de cómo observas el marco mexicano proclive, digamos, a ir pues resolviendo problemas, temas de aprobación, etcétera, todo ello que es bien importante en una empresa farmacéutica en la dimensión. Con 45 minutos, esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está aquí en el estudio Julio Ordaz, el presidente de AstraZeneca México, que además me decía ahora en el corte, Julio, pues la primera empresa, ¿no?,
se han convertido en ella, obviamente el sector farmacéutico. Total, En México, al obvio. día de hoy hemos alcanzado el ranking número 1 dentro del mercado farmacéutico en valores mexicanos y con orgullo poder decir esto en este 2023 y bueno, una responsabilidad tan enorme también de poder asegurar que esto se identifique y se refleja en beneficio de los pacientes mexicanos. Claro. No, pues por eso es doble honor que estés aquí, estimado Julio. Oye, ¿y cómo se ve México? ¿Dónde están los desafíos de crear el sector farmacéutico? De repente la parte regulatoria es muy importante, la parte burocrática en la aprobación de medicamentos, obviamente el sector salud, ahora que se van a conocer, ayer entrevistaba al secretario general del Coneval, y si bien hubo una evolución positiva de la pobreza por ingresos, que se explica por salarios, remesas, etcétera, hubo un deterioro significativo en la parte de pobreza por acceso a servicios de salud. Y ahí hay un reto importante. El director general, el presidente de la empresa farma más grande de México, ¿cómo ves? ¿Cuáles son esos desafíos que tiene México? Nosotros lo vemos como desafíos, pero lo vemos también en conjunto como socios, ¿no? Es nuestra responsabilidad también juntar esfuerzos para tocar esos temas. Nosotros vemos el panorama como un ecosistema. No vemos solo la transaccionalidad de utilizar o no un medicamento, sino una foto mucho más amplia, que implica el poder acompañar al paciente desde que conoce que tiene la enfermedad, o posiblemente desde antes, si es que no la conoce, asegurar que tiene los diferentes medios, que es una parte crítica en el país, poder generar prevención. Segundo, también asegurar que podemos tener herramientas nuevas, diferentes, con uso de nuevas tecnologías para el diagnóstico oportuno, que es clave en la mayoría de los padecimientos, el poder tener un tratamiento correcto y por último, el que el paciente pueda tener una adherencia, el que podamos asegurar que los pacientes se mantienen en el tratamiento y que por ninguna circunstancia, sea económica, social o por comportamiento, no pueda asegurar esto. Entonces, nuestra responsabilidad es poder asegurar que acompañamos al grupo de pacientes en eso. Eso implica el que podamos generar alianzas con diferentes organismos, instituciones, para poder beneficiar a millones de pacientes. Al día de hoy, nuestra perspectiva y estrategia es más amplia para poder asegurar que eso sucede. Pero al final de cuentas, la responsabilidad que tenemos es eso, asegurar Claro, que eso... cuando dices más amplia, ¿cómo lo explicarías más o lo Te elaborarías? podría poner un ejemplo, ¿no? Al día de hoy colaboramos con diferentes instituciones, ¿no? Al día de hoy tenemos herramientas de diagnóstico oportuno, utilizando inteligencia artificial para poder sugerir ciertos diagnósticos, herramientas que al día de hoy ya están aplicables en diferentes hospitales en México, hospitales privados, hospitales públicos. Y bueno, hemos podido ver el beneficio de esto en acortar tiempos, tener un diagnóstico en momento correcto, posiblemente para un paciente oncológico es clave el tiempo. Entonces, Claro, sí, es el fundamental. poder encontrar un nódulo en el pulmón a través de estas herramientas es un beneficio grande para poder acortar estos tiempos y que el paciente pueda, a final de cuentas, tener una sobrevida que es tiempo al final. Sí, me ha sorprendido mucho el dato que nos das en el bloque pasado en términos de literalmente es fumadores, ¿no? No es un asunto nada menor que de repente no se menciona y las externalidades, digamos, de las compañías, pues es un asunto que siempre se considera y siempre está obviamente en el centro de la controversia. Ahora, mencionabas la inteligencia artificial, que evidentemente es un tema que sigo con mucha atención por lo importante. ¿A qué se refieren? Evidentemente, porque a veces se convierte en este paraguas que lo resuelve todo, ¿no? Inteligencia artificial regenerativa, ¿no? De lenguaje natural, hay de imágenes, etcétera. En el caso de ustedes, ¿cómo es el sistema o a qué se Te refiere? podría compartir dos ejemplos posiblemente más tangibles. Al día de hoy utilizamos inteligencia artificial en los estudios clínicos, en el seguimiento de los estudios clínicos, que esto implica el poder acortar tiempo, el poder asegurar que el paciente está cuidado de forma correcta en el seguimiento a partir de que inicia un estudio clínico, en términos de los eventos adversos, el procesarlos y poder identificarlos de una forma más rápida y almacenarlos para poder obtener Claro. mayor información, el poder evitar que el paciente vaya recurrentemente al seguimiento de un estudio clínico, ¿no? Entonces esa brecha está operando ya de hace cierto tiempo y posiblemente también las herramientas que te compartía, estas que tenemos al día de hoy implementadas en México, en el cual a través de un dispositivo puedas subir una imagen, una radiografía de tórax, en el cual a través de un motor de inteligencia artificial puedas identificar diferentes anomalías, ¿no? Y esto es sugestivo. Claro está que el médico tratante definirá cuál es la mejor vía, pero lo que podemos hacer es acortar cierto tiempo y que sea una herramienta adicional para los médicos para justo en beneficio de estos pacientes. Sí, es que el sector salud, como tiene puntos de datos muy específicos y predictibilidad, es muy sujeta a tener innovación a través de
cualquier modelo, llámese de inteligencia artificial, que correlaciona datos y hace predicciones, ¿no? Y a partir de ahí se entiende muy bien lo que estás explicando y sobre todo, pues qué bueno, ¿no? Porque esto nos asoma, digamos, a una etapa bien interesante en términos de prevención, pero de seguimiento, etcétera. Por último, Julio, pues tienes 37 años, eres muy joven. ¿Cómo ha sido tu carrera? Porque yo creo que hay una parte bien relevante en términos de la inspiración que representas para muchos jóvenes. ¿Cuál es tu historia? Yo empecé en AstraZeneca hace 17 años como becario, ¿no? Y de ahí recorrí varias posiciones. Tuve la oportunidad también en trabajar en otra empresa farmacéutica, en Sanofi, y bueno, regresé a la organización hace 10 años. He manejado diferentes productos, diferentes áreas terapéuticas, principalmente en marketing, también liderando equipos de ventas a nivel nacional. Tuve la oportunidad también de trabajar en AstraZeneca China, en Shanghai, con todo el desarrollo de nuevos productos para un área en específica, y bueno, regresé en el 2019. Trabajar con un portafolio clave en el país que es el cardiovascular y metabólico, el poder ver el impacto de estas medicinas y bueno, el tener la oportunidad de liderar la organización desde hace 2 años. Feliz, muy contento, un honor poder estar al frente de este equipo y creo que ha sido un aprendizaje continuo. O sea, ¿Cuál dirías tú que es, dentro de la curva de aprendizaje que has recorrido, cuál ha sido un elemento clave? La típica pregunta, pero me parece útil, en términos de qué le dirías al Julio que empezaba cuando lo nombraron presidente de Astra. Yo creo que no cambiaría ninguna de las decisiones que tomé. Creo que algo que me caracteriza y posiblemente es parte clave de esto es la curiosidad, el siempre buscar, el poder meterme hasta la cocina para poder entender de primera instancia, pero también regresar ese conocimiento después de haber sido aprendido. Claro. Así que un honor estar aquí y si puedo ser una inspiración para mayor cantidad de mexicanos, es algo que quiero hacer y quiero seguir marcando ese paso. Pues ya lo eres. Así que, Julio, muchas gracias. Ya la última pregunta. ¿Qué producen en la planta de que tienen acá? Al día de hoy tenemos productos que terminamos aquí en términos de empaque. Muchos de los productos se quedan en el país, son alrededor de 35 millones de cajas, pero también exportamos a otros países de Latinoamérica. Hemos ampliado en el último año esta planta para poder asegurar que crecemos de acuerdo a la necesidad que tenemos en el país. Así claro. Por cómo se ven las cosas, vendrán inversiones, obviamente. Digo, me acabas de decir, acaban de hacer unas, 65 años, etcétera. ¿Qué se ve en esa parte? Hacia adelante, el objetivo es poder invertir más de 200 millones de pesos mexicanos en los diferentes sitios, en Guadalajara, en la planta, en el sitio corporativo aquí en la Ciudad de México. Seguimos invirtiendo en investigación clínica, estamos corriendo más de 40 estudios clínicos en México con pacientes mexicanos. Y bueno, también una parte muy importante para nosotros es la responsabilidad social, el cómo hacemos las cosas. Claro. Y el objetivo que tenemos en términos de sostenibilidad, el poder asegurar que tomamos decisiones en beneficio del medio ambiente, desde una flotilla 100% híbrida o eléctrica, al día de hoy estamos avanzando ya un 65%, hasta tomar decisiones para poder generar emisiones de carbono cero en los siguientes 2 años. Pues qué importante, Julio. Eres una gran inspiración y lo es Astra, por eso estás ahí. Así que te agradezco mucho que te hayas dado el tiempo de estar aquí tan temprano, que no es un asunto menor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti y a tu audiencia. Un placer. Gracias. Ahí escuchamos a Julio Ordaz, presidente de AstraZeneca.